Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Una vez más, quisiera compartir una palabra con vos. Una palabra, como siempre digo, que te edifique, que te sirva para el día a día. Una palabra que realmente te pueda y nos pueda llevar al crecimiento espiritual. Vos sabés que, haciendo memoria en este día, algunas experiencias y cosas que mi papá me solía enseñar y tantas cosas que él me educó y aportó para mi vida espiritual. Recuerdo una oración que solía escuchar de niño y él también la escuchaba. Oraciones que se hacían en las reuniones públicas. Y en esas oraciones solíamos escuchar frases tales como, por ejemplo, la que lleva el título de este podcast: si en algo te he fallado. Mi papá sabía decir, él se preguntaba, él solía decir, ¿cómo puede ser que se ore de esa manera? Porque orar es hablar con Dios. Entonces, cuando estamos orando, nos estamos dirigiendo a Dios, al Supremo, al Eterno, al Creador de los cielos y la tierra. Entonces él reflexionaba y decía, ¿cómo puede ser que se ore de esa manera, siendo que somos seres humanos? Entonces él se preguntaba eso, ¿no? Reflexionando en cuanto a que nos equivocamos, a que fallamos. Ha pasado el tiempo y yo también, reflexionando un poco acerca de esa frase, la verdad que no me atrevería a juzgar a aquella persona que cuando está orando suele utilizar este tipo de frases. Algo así como: Señor, si en algo te hubiese fallado, Dios mío, si en algo me hubiese equivocado. La verdad que no me atrevería a juzgar. Pero sí vienen a mi mente algunos versículos que quiero compartir con vos y esta reflexión. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el mismo libro de Romanos, unos capítulos atrás, en el capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo vuelve a utilizar esta enseñanza, ¿no? Y dice así: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice Salmos 53:3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Si vos te pones a escudriñar cada uno de estos versículos que te he leído, la palabra del Señor nos muestra que todo ser humano peca, que todo ser humano se equivoca, que todo ser humano tiene esa inclinación a pecar. Esto ocurrió y entró en la humanidad cuando se le abrió la puerta al pecado en el huerto del Edén, cuando Adán y su esposa Eva desobedecieron, y ahí a través de Adán entró el pecado en la humanidad. Y así como se propaga una enfermedad física, ya que estamos en tiempo de pandemia y hablamos de contagios y de todo esto que nos hemos familiarizado tanto, el pecado hizo lo mismo, sino que en la fase espiritual. Se contagió toda la humanidad, se contaminó toda la humanidad. Todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ningún ser humano por sí mismo, por más buenas obras que haga, ningún ser humano, por más religioso que se crea, ningún ser humano,
por más que se considere una buena persona, de ninguna manera por sí mismo podemos entrar a la gloria de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. Ahora bien, en cuanto a la reflexión que venimos diciendo, me pregunto, y se preguntaba mi papá, ¿habrá sido una oración sabia? O por lo menos esa frase, el hecho de dirigirse al Señor, a Dios, y decirle, por si en algo te he fallado, como si no tuviésemos en cuenta que somos carne, tenemos nuestra humanidad a cuestas. Allí el pecado está, dice también un salmo, la frase del rey David, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, realmente es para pensar, ¿no? ¿Será sabia esa frase? Particularmente te lo dejo a tu consideración y a tu inteligencia y a tu entendimiento. Que vos saques tus propias conclusiones. Si frases de este tipo son bíblicas, si frases de este tipo van en consonancia con lo que la Biblia dice. Sin embargo, a pesar de nuestro pecado y nuestra falta y de nuestras equivocaciones, hay esperanza en Dios, hay esperanza en su palabra, hay esperanza en su Hijo Yahshua, en Jesucristo. El tema es que esa esperanza se hace realidad en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos nuestras equivocaciones, cuando pedimos perdón y nos arrepentimos. Apelando de nuevo al Salmo 51, el rey David, luego de equivocarse de una manera bien fea, como solemos decir, de errar el camino bien errado, él se reconoce, él no se justifica. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No, él reconoce de que se había equivocado. Y según los versículos que leímos antes, toda la humanidad ha pecado. Y que solo obtenemos perdón a través del sacrificio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay esperanza en Dios. Hay una nueva oportunidad en el Hijo de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 al 32 dice, aquí habla el Padre, Yahweh, habla en primera persona y dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, quiere decir pueblo mío, dice Yahweh el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad, quiere decir saquen de vosotros, saquen de ustedes todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Hay perdón, hay redención, hay salvación, hay esperanza en Jesucristo, en Yahshua. Dios fue tan grande su amor que lo envió para que diera su vida en la cruz, dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, hemos sido limpiados, perdonados, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, somos salvos, el Espíritu Santo nos ayuda, pero no nos tenemos que confundir. El pecado está allí, nos equivocamos, fallamos. Entonces me pregunto, y te pregunto, ¿habrán sido oraciones sabias? Solo el Señor lo sabe. Particularmente te quiero dejar como reflexión y conclusión la oración de un hombre de Dios, de un profeta, de un hombre que
vivió en una integridad y que vivió en una manera de ser, en una manera de conducirse tan recta, tan derecha, tan buen hombre, un hombre íntegro, decente, y que estaba en medio de una corte corrupta como era la corte del rey Nabucodonosor, por ejemplo. Este hombre se llamó Daniel, y te quiero dejar la oración de Daniel para que veas cómo un hombre con todas las cualidades que tenía Daniel, él no tiene ningún empacho, no tiene ningún reparo, no tiene ningún tipo de vergüenza en calificarse de la manera que se califica. Escucha esto. Esto está en el libro de Daniel, capítulo 9, del 4 al 9. Y oré a Yahweh, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escucha cómo empieza a involucrarse él en la oración, y está hablando en plural, y está hablando en primera persona del plural, y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Fíjate y medita la oración de Daniel, de un hombre justo, de un hombre santo, de un hombre íntegro, de un hombre decente, de un hombre al cual Dios le mostró cosas terribles, cosas maravillosas. Sin embargo, él no dice: perdona, Señor, a los pecadores. No dice: Señor, por si las dudas, a lo mejor, quizás yo me equivoqué y se equivocaron mis hermanos, mi gente, mi pueblo. Él abiertamente, categóricamente, se involucra y dice: hemos pecado, nos hemos equivocado. Él se reconoce. No me quiero extender más. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría y entendimiento para que podamos ser aún inteligentes en nuestra manera de orar. El pecado está siempre delante de nosotros. No nos justifiquemos. Aún quizás en este tipo de cosas podemos estar justificándonos delante de Dios, cuando que en realidad tenemos que tener en cuenta que somos carne, que nos equivocamos y que por más que llevemos una vida que agrade a Dios, el pecado está siempre allí, y es nuestro deber presentarnos a nuestro Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Y dice la Biblia que Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque en Jesús tenemos un abogado que intercede por nosotros, y la sangre de Jesús derramada en la cruz nos limpia de ese pecado. Que Dios te bendiga. Chao. Nos encontramos en cualquier momento. Bendiciones.